alumnos, sean todos bienvenidos a esta charla de como audición del pensamiento musical precolombino. Mi nombre es Rodrigo Kovacevic, soy músico de formación, compositor, y soy etnomusicólogo de formación personal, y he desarrollado bastantes investigaciones en torno a la sonoridad y al maravilloso y complejo entramado sonoro de las culturas prehispánicas. Eh, el objetivo de esta charla, un poco, es darles a conocer este curso que levantamos ya en junio de este año, junto a Esteban Valdivia, mi colega arqueomusicólogo, quien pronto ya se va a presentar. Presentarles también este taller que hemos estado dando de manera online desde que estamos viviendo esta nueva era, que no es la nueva era que se hablaba antes, ¿no? Que es la era pandémica, y que hemos tenido que reducirnos a este formato. Sin embargo, hemos logrado, creo que hemos logrado con este curso ya sobre 100 alumnos que hemos tenido, creo que hemos tocado ya bastantes corazones, y eso es muy positivo. Contarles que este curso se basa en dos módulos, en términos de que el curso 1, que dura un mes, que trabajamos ciertos instrumentos de algunas culturas prehispánicas, que ya lo iremos contando a lo largo de la charla, y ahora acabamos de lanzar el nivel 2 de este curso, ya que son los instrumentos relacionados a la guerra, pero no todo es guerra en ese sentido. No todas las guerras son bélicas o son contra otro ser humano. También están dentro de esas guerras las creencias cosmogónicas en relación a los fenómenos naturales que se desconocían y que también se utilizaban sonidos e instrumentos para ahuyentar estos fenómenos, ¿cierto? Entonces es un curso súper completo donde yo doy la parte teórica, que no es la más fome, en todo caso, lo hacemos bastante dinámico, y Esteban se encarga de la parte práctica, construyendo los instrumentos en arcilla, en cerámica. Eh, Toda esta información que nosotros damos en este taller está basada en estudios que ya hemos hecho durante bastante tiempo de manera independiente y que hemos logrado juntar junto a Esteban y darle una metodología para poder entregarlo. Eh, y bueno, lo que queremos un poco ir contando un poco de qué se tratan los talleres y un poco cuál es nuestra visión de este mundo que es tan fascinante y al mismo tiempo complejo. Nosotros intentamos no encasillar esto en el concepto de música, primero que todo, porque eh, la música es otro tipo de pensamiento. Es un pensamiento construido, ¿cierto? Y de alguna manera forzado. También el concepto musical tiene mucho más que ver con continente europeo que con nuestro continente, el concepto de música como tal. No quiere decir que en nuestro continente no haya música, para nada, no quiero decir eso. Quiero decir que la función de la música cumple otros roles, y desde ahí la investigación se enfoca, nuestras investigaciones se enfocan en un poco tratar de descifrar un poquito cuáles son esos roles de los instrumentos. Porque estos instrumentos en sus formas a veces suelen ser tan sencillos, tan sencillas, en su sonido, más bien dicho, suelen ser al parecer tan sencillos, tan simples, pero en su arquitectura y en su cosmogonía son sumamente complejos. Pues este es otro pensamiento. Entonces, lo que nosotros apostamos un poco ahí es también a entregar un poquito esta visión de que para aproximarse a este mundo, no lo recomendamos de alguna manera no hacerlo desde esta visión musical que tenemos, desde las afinaciones, desde las escalas, ¿cierto? Porque no era el objetivo principal de las culturas ancestrales. Las culturas precolombinas, a través de los instrumentos, creaban un puente comunicacional con diversos ámbitos de la vida. Y este puente tenía
aspectos mágicos religiosos, aspectos chamanísticos, aspectos rituales, sociales, tenía relaciones con aspectos naturales, todo lo que tiene que ver el trabajo con la tierra, con los animales, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de sonoridad precolombina, estamos hablando justamente de eso, de un pensamiento plasmado en el desarrollo de diversos sonidos, en la función, a ejercer diversas funciones, ¿cierto? Es por esto que también no hay como una partitura que podamos ver, porque tampoco la tenemos, no hay mucho. ¿De dónde sacamos la información que nosotros vamos recopilando? Bueno, hay bastantes planos de dónde sacar esta información. Están los escritos de, de los antiguos viajeros, de los relatos, digamos, de los cronistas, ¿cierto? Que siempre mencionan de manera peyorativa la música precolombina. Hay que, hay que dejar muy en claro que cuando los europeos llegaron al continente, toda mención que se hacía sobre las culturas americanas era bastante peyorativa, porque de alguna manera en toda esa mención ellos se realzaban como cultura europea, mucho más evolucionada, y la música de alguna manera tampoco tuvo como una connotación de poder como describir las cosas tal cual. De hecho, las descripciones son muy pobres. Hay que hacer muchas comparaciones para poder sacar ideas. Las relaciones de instrumentos siempre eran a relaciones de instrumentos europeos, ¿cierto? Como el tema de los atambores que ellos llamaban, que es un tambor de Portugal, tengo entendido, y aquí habían diversos tambores, como el tema de las ocarinas, que reduce todo el espectro de silbatos. Sabemos que las culturas precolombinas lo que más tienen son silbatos, instrumentos aéreos, y todo eso se denomina como las ocarinas, pero la verdad es que no son ocarinas, son diversos tipos de silbatos con diversas formas que, según en sus lenguas, seguramente tuvieron diversos nombres. Entonces, también dentro de esos relatos podemos construir un poquito la historia, pero no una historia tan completa. También otro de las fuentes son las iconografías, ¿cierto? Y sobre todo las piezas en cerámica encontradas en excavaciones, las piezas rotas que están en los museos, que han permitido dar pasos súper importantes en esto del estudio de la arqueomusicología, que es un poco lo que hacemos en el curso, que es poder descifrar la construcción de estos instrumentos y de estos silbatos y a través de eso poder entender cuál era este pensamiento que se plasmaba. Si bien es cierto, la mayoría de estos sonidos pueden ser muy simples como sonidos, ¿cierto? No así es el sistema arquitectónico en el cual se construyen estos instrumentos. El pensamiento que hay dentro de estos silbatos en cerámica, el pensamiento que hay para poder plasmar que los sonidos sean determinados de tal manera, cuando tú ves que hay más de 2000 instrumentos similares y que todos suenan similarmente, aunque el sonido te parezca feo, todos suenan similarmente feos, por así decirlo. Eso es porque hay un pensamiento en torno a ese sonido que está establecido. No es que 2000 instrumentos les salieron mal, es que hay un pensamiento establecido en ese sonido. Y ese pensamiento es tan misterioso y es tan abarcante como el pensamiento de las construcciones de grandes pirámides y grandes templos, como ese cuestionamiento que uno se hace: ¿cómo trasladaron estas semejantes piedras a este lugar donde no hay estas piedras para construir estos lugares? Pues es el mismo pensamiento que se puede llevar para también pensar cómo desarrollaron complejos sistemas acústicos para desarrollar sonidos tan especiales vinculados a diversas cosmogonías de las cuales ellos vivían. Entonces, en este contexto, estamos trabajando en la investigación de instrumentos sonoros, que no necesariamente son todos musicales, instrumentos sonoros que se complementan con el entorno natural y con contextos de mágicos rituales, por ejemplo. Es así. Bueno, así vamos un poco pimponeando esta charla que vamos a ir haciendo. Las preguntas
por favor, pueden poner la manito y cuando quieran y vamos abriendo el micrófono. Y ahora quiero que se presente mi colega Esteban Valdivia, que está por ahí, para que vayamos completando un poquito esta conversación. Bueno, hola, hola a todos y a todas nuestros queridos amigos, algunos del taller, otros los estamos conociendo ahora. Bueno, me sumo a la charla de la que estaba diciendo Rodrigo. Los que me conocen, para los que no, soy arqueomusicólogo. He hecho mi carrera académica y también mi carrera empírica, viajando mucho por América y bueno, tratando de traer de nuevo estos pensamientos, ¿no? Ahí lo decía muy bien Rodrigo, el tema de que si uno va a buscar música a la época precolombina está perdido, ¿no? Está agarrando quizás un camino equivocado. Nosotros no vamos hacia el pasado buscando nuestros conceptos actuales. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en general, que, digamos, en estos talleres que estamos dando, intentamos, de alguna forma, mostrar caminos, en algún punto no sé si más correctos, pero caminos por ahí que nos pueden llevar a resultados más interesantes, ¿no? Cuando uno estudia instrumentos antiguos americanos, en el caso mío es personalmente, uno tiene que estar como más libre, ¿no? Tiene que estar como más abierto a dejarse sorprender, que es lo que decía un poco Rodrigo, ¿no? Si uno va por ahí con el oído muy occidentalizado, le van a parecer todas flautas o que están desafinadas, o no vemos un uso por ahí tan musical o algo tan específico. Como que no le encontramos mucho sentido. Pero cuando nos abrimos a entender este pensamiento musical, vamos a entender un montón de cosas. A mí me pasó, voy a contar el caso, para meternos ya en el caso de estudio de una flauta. Me pasó hace 2 años que empecé a viajar por Colombia. En Colombia gané una beca en la Universidad Nacional, la Nacho, la Universidad de Bogotá. Y bueno, la idea era recorrer Colombia y hacer como un mapa de instrumentos musicales, ¿no? Colombia es uno de los países, de los últimos países que me faltaba investigar, y estaba un poco como así sorprendido, ¿no? Porque ¿qué habrá en Colombia? ¿Habrá alguna flauta nueva? ¿Habrá algo distinto? ¿No? Uno siempre que va a un país o que empieza a investigar una cultura dice, uy, otra vez ocarinas, flautas, otra vez uno vuelve a encontrar por ahí la misma tipología de instrumentos que en América se repite. Pero me pasó algo muy interesante, que encontré una flauta que se relacionaba un poco con el camino que estaba haciendo. Ya hacía en 2017, 2018 había empezado a probar un poco de medicina, que era el rapé, que son unos polvos que se soplan por la nariz, ¿no? Y que, bueno, hay de distinta índole. Digamos, hay distintas formas de ingerir plantas maestras, no solamente tomando brebajes como es el ayahuasca o la guachuma, sino que también hay como unas especies de flautitas o cañitas que se soplan algunos polvos específicos, puede ser yopo, vilca, diferentes semillas molidas, ¿no? Y siempre me llamó la atención, ¿no? Porque flautas nasales, y voy a tocar este tema que no te dije, Rodrigo, pero lo vamos a tocar, que te va a parecer interesante. Flautas nasales, ¿no? Una de las flautas más interesantes que hay en Hawái, hay en diferentes partes del mundo, y siempre me pareció interesante porque como las culturas americanas utilizaban mucho la nariz para la ingesta de plantas alucinógenas o de plantas maestras, y por la nariz entra como un canal más puro, ¿no? Digamos, la boca, que es la forma por excelencia de las flautas, es una forma de tocar, pero que algunas cosmogonías piensan que la boca es demasiado dual, ¿sí? Es decir, de la boca salen palabras lindas y palabras feas. Entonces, como que la boca siempre es un arma de doble filo. En cambio, la nariz es un lugar por donde entra aire y sale, digamos, lo que tiene que salir sale. Y es como un lugar más puro de entrada del aire hacia el cuerpo, y es algo muy vital. Y es algo hasta casi inconsciente, nosotros respiramos de forma inconsciente. Entonces, cuando llegué a Colombia, algo me decía que tenía que haber alguna flauta nasal o alguna flauta que incorpore la nariz para ser tocada. Y obviamente la encontramos sin querer queriendo, pero apareció una flauta nasal de la cultura tairona, que la vamos a ver ahora, que se toca por la nariz. Los canales de insuflación, para los que sabemos un poquito y para los que no, son canales por donde se conduce el aire, están hechos para que entren en las fosas nasales y uno pueda digitar a medida que saca el aire por la nariz. Vamos a verlo un poquito, que me parece interesante. A ver si la tengo aquí.
Ahí está. Esto lo pueden ver en mi página Esteban Valdivia de YouTube. Vamos a ver la flauta, es una flauta hermosa, es una flauta antropomorfa, ¿sí? que estamos viendo acá, y vamos a escucharla y después hacemos unos comentarios. Se está viendo, ¿no? Sí. ¿Se escuchó? Perdón, no pregunté si se Sí, escuchó. se escuchó bien, sí. Hay que Bueno, decir que ahora está prohibida con el coronavirus esta flauta, ¿no? es una flauta terrible ahora. Pero bueno, bueno, a ver, alguien que quiera comentar, ¿qué les pareció? A ver, tiremos impresiones. ¿Se toca por la nariz? ¿No se toca por la nariz? Es algo muy arriesgado. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, comenten un poquito. Si el que quiera, ¿eh? Si no, no. Bueno, algunos dicen divertida. Para mí es un poquito más de divertida, pero... Entonces, sí, Dijiste que era Tairona, ¿no? es de la cultura tairona, es colombiana, es más o menos del año 1200 después de Cristo, unos 1000 años antes del presente, que es como me gusta Esa era decir. la Esteban, original. Sí, te escucho. hola, hablas con Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leli? Qué gusto de verte aquí. Sí, igualmente. Bueno, la primera impresión que tengo respecto a lo que acabas de mostrar, Ujú. recordé que en la Biblia hablan del el primer soplo de vida, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver todo esto del soplido, digamos, ya sea a través de la boca o de la nariz, Ujú. con que también esto lo que planteaba Rodrigo al comienzo, tiene mucho más que ver que con el sonido, con una cosa espiritual y con una cosa de cómo yo pongo a través del instrumento el espíritu mío, ¿cierto? O por lo menos eso es lo que a mí se me hace como familiar. Cuando te vi tocando la flauta a través de la nariz, es un poco el espíritu de la persona el que traspasa el instrumento, o sea, se hace parte de aquello. Y por Sí, lo tanto, inmediatamente te lleva a reflexionar sobre qué significa eso, o sea, qué sentido tiene. Evidentemente no tiene un sentido musical, como lo planteaba Rodrigo, en el sentido moderno, en el sentido occidental. ujú. Y también me hacía la pregunta de respecto de cómo hoy en día, por ejemplo, hacer dialogar esto con toda la musicalidad que ya está instalada en nuestro mundo, digamos. Porque evidentemente hay instrumentos que no se afinan con los instrumentos que existen hoy. Claro. Hay ciertas leyes de la afinación y de la musicalidad, de la teoría musical, que son totalmente occidentales y que no tienen nada que ver con todo este otro universo. ¿Cómo ustedes recuperan esto? ¿Cómo hacer que esto eh, vuelva a tener un sentido para todos, digamos? No solamente como una forma de analizar el pasado, sino que darle sentido hoy en día. Sí, ahí lo que dices, Leslie, es muy bueno. Yo siempre pienso que los instrumentos en la época precolombina pasaron a ser contenedores de espíritu. No solamente, por ejemplo, en el caso de las botellas silbato de agua, ¿no? Por dar un ejemplo, que es un instrumento que va teniendo como sus distintas etapas, desde cotidiano, contiene agua, y de repente empieza a ser un instrumento ritual, espiritual, y la botella silbato, como muchos otros instrumentos, empiezan a tener la capacidad de contener espíritus, o sea, contener algo. Y eso es algo interesante. Por ejemplo, el término tlapitzali, que es un término azteca para describir las flautas, es flautas con espíritu, flautas con personalidad. Es decir, adentro de una flauta habita algo, ¿sí? Es un hábitat.
que eso es súper interesante. El concepto de hábitat es muy interesante porque estamos hablando de que el instrumento es el hábitat de algo, no lo definamos todavía, pero hay algo que vive ahí adentro que cuando lo tocamos sale. ¿Sí? Tiene un poco esa, parece como la lámpara de Aladino, pero en realidad un instrumento musical de esos prehispánicos, cuando uno toca, realmente sale algo, o aparece algo, que nos pone los pelos de punta, o algo pasa, ¿no? Cuando escuchamos un instrumento de esa índole, algo nos pasa, algo nos atraviesa, y empezamos a darnos cuenta de que esa flauta, por más sencilla que sea, algo tiene que no tiene las demás. No sé, Rodrigo, si quieres agregar algo. Claro, Agregaría, además que considerando que en todas las culturas el viento, el aire también es una divinidad. Claro. Sí, sí, lo es. lo es. Yo agregaría solamente que, ojo, que en este construir, en este pensamiento que hablamos del pensamiento sonoro, hay mucha intención en la acción del sonido. O sea, los constructores o las constructoras, que también es una posibilidad, de instrumentos, ¿cierto? Que hacían esta cantidad de instrumentos, porque no hicieron uno de estos, hicieron miles de esos, con el mismo sonido. O sea, había una intención en el sonido. Cuando yo soy más práctico, por eso mi lado en el curso es el lado práctico, teórico, perdón. Cuando Esteban dice, hay algo, hay un espíritu, para mí ese espíritu es justamente la intencionalidad del sonido. Lo que sale, aparte del sonido, es la intención forjada de ese sonido. Uh-huh. Entonces, bueno, pero esto es una visión personal, no es una visión que yo pueda decir, esto es. Sí, no, en realidad siempre, digamos, en las ciencias sociales o en la antropología, que es lo que hacemos, que es una antropología sonora, obviamente no hay verdades absolutas. Son verdades relativas y, digamos, entre todos los puntos de opinión se van buscando puntos en común y se va creando como una especie de decir, bueno, la ocarina se toca así, esta flauta se toca así. O sea, como que también un poco lo necesario para esta rama es empezar a juntar opiniones. Por eso lo bueno del taller que damos es que estamos dando un taller, además de conocer los instrumentos, estamos enseñando a replicarlos. Y la réplica, o sea, volver a traerlos a la vida, es lo único que a nosotros nos puede empezar a dar como información de lo que le pasa a cada uno, que para mí eso es súper interesante. ¿Qué pasa cuando tocas una flauta poliglobular maya? ¿Qué pasa cuando tocas una estatuilla sonora, una flauta nasal? Hay muchas cosas que las tenemos que volver a experimentar para saber qué nos pasa. Entonces ahí eso es para mí la vuelta de círculo que estamos encontrando con Rodrigo, que es explicar el instrumento, mostrarlo y desde mi parte enseñarles a construirlos, ¿no? Porque si queremos empezar a traer de nuevo este patrimonio sonoro que nos pertenece, ¿no? No solamente a los americanos, sino a la humanidad, nos estamos dando la posibilidad de volver a recordar esos sonidos, no como fueron hace 2000 años, eso es imposible. Lo interesante de nosotros es volver a tocar esos instrumentos para ver nosotros qué sentimos ahora, que seguramente no es lo mismo que se sintió hace 2000 años, eso seguro. Por supuesto. Pero lo interesante del proyecto en realidad que estamos planteando con Rodrigo, que por eso pasamos al nivel 2, porque tuvo, digamos, éxito en el sentido de que nos sentimos muy bien con los 7 grupos que abrimos desde junio, agosto del año pasado hasta ahora, y nos dimos cuenta que podíamos seguir avanzando y animarnos a enseñar instrumentos quizás más complejos, como es en el taller 2, y estamos teniendo resultados muy buenos porque logramos tener continuidad con la gente, con las personas que se estaban anotando, y de a poquito vamos todos mejorando. O sea, lo que no se dan cuenta es que uno a más comparte lo que sabe, como que más se amplifica y digamos, cosas nuevas va captando, ¿no? Entonces, como que se retroalimenta esta ida y vuelta que plantea Cosmovisión, ¿no? Sí, es muy complejo. Hay unas preguntas que hicieron en el chat para que las vea Esteban, que las puedes contestar tú. Pero es muy complejo. Por ejemplo, en las culturas mexicanas es más fácil de repente, en algunos periodos de la cultura mexicana, ver en qué contexto se utilizaban algunos instrumentos. En las culturas sudamericanas es más complejo también ver cuáles eran los contextos o cómo se ejecutaban los instrumentos. Por lo tanto, nosotros, Carito, voy a pedir ahí
que se apague el micrófono, no sé quién es. Eh, eh, por lo tanto, cuando nosotros tomamos estos instrumentos y los soplamos, como hizo Esteban en la demostración del video, nosotros nunca estamos diciendo que estamos haciendo música precolombina, porque no lo estamos haciendo. No sabemos cómo se hace la música precolombina. Cómo sopla Esteban la flauta nasal, y lo hemos hablado muchas veces, va a ser muy distinto a cómo la sople yo, o cómo la soplen ustedes. Nunca va a ser igual. Por lo tanto, nunca vamos a saber realmente cómo era la música realmente. Para lograr hacer eso, yo creo que de aquí a algunos años, yo creo que vamos a poder tener respuesta. Ahora que se está abriendo esto de que mucha gente está replicando instrumentos, lo cual me parece genial por varios factores. Primero, se abandona el tráfico de instrumentos, que le hace pésimo al patrimonio, ¿cierto? Segundo, se empieza a conocer la experiencia desde más de cerca. Por ejemplo, la reinterpretación. Esta es una flauta poliglobular maya que hizo un alumno de nosotros. Hermosa. Es una reinterpretación, no es como las originales, pero está perfecta. Pero ¿qué pasa? Que si empiezan a hacerla y las empiezan a tocar y empezamos a crear grupos de laboratorio donde podemos interpretar estos instrumentos una y otra vez, podemos a lo mejor entonces quizás llegar a un acuerdo del uso y función de los instrumentos, que es lo que está todavía en un velo en blanco. O sea, se han encontrado los instrumentos en contextos arqueológicos. Se han encontrado algunos juntos con otros que te pueden determinar que podrían ir juntos. Pero la música que se hacía y el contexto en que se utilizaban, a veces eso queda muy en el aire. Y para llegar a ese punto, falta exactamente esto, meter las manos en el barro, tener la experiencia de construir y de ahí tener la experiencia de soplar en colectividad para ver qué es lo que acontece y empezar a hacer un estudio desde ahí. Yo creo que, yo creo que igual se va avanzando y se podría llegar a alguna respuesta, pero está bien complejo por ahora. Esteban, y me gustó mucho esto que hablaba sobre las interconexiones, del trabajo en general de las ciencias sociales y como los procesos reflexivos, ¿no? Justo también lo que hablaba Rodrigo, de cómo con la información irla valorando, irla viendo desde distintas perspectivas. Y me gustaría más o menos que nos contaras bajo qué perspectivas o qué interconexiones reconociste para saber que estas flautas son de ejecución nasal y, y más o menos si nos contás la experiencia. Sí, claro. Mira, yo contaba así que venía estudiando flautas nasales de otros lugares, incluso vi algunas flautas amazónicas también que se tocaban por la nariz, que me llamaron mucho la atención, pero viste cuando te empieza a picar algo en la cabeza, que decís, tiene que haber una. Así como después, bueno, después podemos contar, apareció la flauta del cacao, aparecieron muchas flautas súper interesantes en estos últimos viajes a Guatemala. Cuando me pica algo, tampoco no quiero ser muy como me mentalizo a encontrarlo, pero o sé que la voy a encontrar, o ella me va a encontrar a mí. Entonces como que empecé a trabajar en Colombia y cuando la vi, supe al toque que era nasal. No me preguntes cómo. Viste que con los instrumentos originales, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con ellos, funciona todo por corazonadas. Después lo vas como puliendo y te vas dando cuenta y, digamos, lo vas haciendo más objetivo. Pero al principio simplemente lo sentís. Y esa flauta tiene un canal de insuflación que entra justo a la nariz. Entra justo. Incluso si la tocas con la boca no sale. Es muy difícil encontrar el punto para tocarlo con la boca. Y como está en el tope de la cabeza, yo intuí y cuando la pones en la nariz funciona perfecto. O sea, funciona la flauta. Incluso el bisel y el sistema de insuflación están hechos para una respiración nasal. No están hechos por ahí para la respiración de la boca o cómo sopla la boca. Y me pareció súper interesante. Además es un espécimen de los pocos que hay. ¿A lo que me refiero con esto? Que seguramente quizás en la cultura maya puede haber habido alguna así. Todavía no la encontramos o todavía no la interpretamos como tal. Porque no te olvides que
fíjate qué interesante porque vos cuando ves la flauta es un tipito con agujeros, pero tiene el canal de insuflación, lo tiene en la nuca y casi que no se ve. O sea, pasa como una estatuilla, pasa como una estatuilla, no como una flauta. Entonces, uno, cuando va a estudiar una reserva arqueológica, tenés que estar muy perceptivo, porque a veces el mismo formato de flauta no es, o sea, si uno va buscando el tubito con un bisel y un par de agujeritos, uno está yendo como muy direccionado a encontrar solamente flautas tubulares o flautas globulares, ¿no? Digamos, tubos y glóbulos. Pero cuando empezás a investigar todo lo precolombino, tenés que estar muy abierto porque incluso hay flautas que todavía no, o sea, que las desconocemos. Ahora íbamos a hablar un poquito de estatuillas sonoras, que va a ser, que fue la clase de esta semana, ¿no? Sí. Esteban, déjame hacer la Sí, introducción de la estatuilla dale, dale. y continúas tú. Dale. Permítame, necesito compartir pantalla, por favor. Claro, justamente hablando de eso, de cómo descubrió Esteban que la flauta era nasal, es muy cierto. O sea, cuando ya estás metido en el tema de visitar reservas, viendo instrumentos, las cosas funcionan por corazonada, ¿no? Lo que nos une a Esteban y a mí hace años es este instrumento. Tú lo sabes, Esteban, ¿no? Este es el instrumento que nos une, porque a mí me tocó trabajar en la reserva de Pumapungo y fue este instrumento por el cual a mí me contrataron. Esta es una réplica, ¿cierto? Pero hacer esa investigación que duró un poco más de 2 años, y a eso voy, que uno que ve acá, ve un objeto antropomorfo, ¿cierto? Una figura humana con agujeros y un agujero en la cabeza, y uno dice, wow, bueno, esto es una flauta. La primera vez que yo tomé esto, lo toqué así. Claro que era lo original, esto es una réplica. Entonces, quiero ir a mostrarles esa complejidad que a lo mejor no es la que uno ve. Y después le quiero dar el paso a Esteban para que se explaye en este tema, ya que fue él quien descubrió cómo se hacían estas complejas flautas. Finalmente, este instrumento, están viendo pantalla, ¿cierto? ¿Me dicen si están viendo pantalla? Sí, se ve todo. Perfecto. Bueno, aquí voy. Este fue el instrumento que nos tocó. No sé si Esteban también le tocó este mismo. Yo creo que sí, que lo vio. Entonces se ve una flauta, o sea, se ve un objeto, a lo mejor, claro, digamos que dentro de esa ignorancia de denominar todo de una misma manera, uno decía, bueno, esta es una ocarina. Pero no, de partida no hay ocarinas, no hay. Yo siempre trato de mentalizar a la gente de que no hay ocarinas. Bueno, entonces un silbato. Ok, un silbato, sí, un silbato con digitación. Sí puede ser un silbato con digitación. Hasta que un día le sacamos radiografía y tenía unos cuerpos, aquí tenía unas masas por dentro. Entonces las soplamos directamente y salió el sonido. Luego Esteban se va a explayar sobre esto, pero este instrumento es súper increíble porque por fuera se ve tan simple, pero por dentro es tan complejo. Por dentro lleva 2 de estas flautas, que al mismo tiempo simulan ser, al parecer, unas trompas de falopio. Y aquí estamos en el taller con Esteban, instalando las flautas dentro del, del, de la flauta antropomorfa. Entonces se hace con molde la parte frontal, se estructura la flauta, que si se puede ver es un círculo con un tubo que se adosa, se pega, se le hace los agujeros, es muy complejo. A la gente del taller creo que le toca mañana, y se mide para cortar las partes y van por dentro. Entonces cuando yo empecé esta charla hoy día diciendo que estos sonidos son tan simples, pero al mismo tiempo hay un pensamiento tan complejo en ellos para llegar a sonar, que podría igualarse al pensamiento con el cual se construyeron tremendos templos. Entonces, yo la primera vez la ejecutaba de la siguiente manera, que déjame revisar que tenga el audio conectado de la computadora. Sí, aquí está. La ejecutaba de la siguiente manera,
que era como se los mostré, solamente activando el bisel de la voz. Esta fue la flauta original. Pero al darnos cuenta de que tenía unos cuerpos macizos en el interior y soplando directamente todo el aire por la nuca, entrando el aire acá adentro y entrando a las flautas y saliendo por estos agujeros, el sonido cambia rotundamente. Y este instrumento así pasó desapercibido. Entonces, a eso voy con el tema de la complejidad, ¿no? El sonido puede ser simple o puede parecerte feo, pero hay algo que es por qué todos estos instrumentos suenan de la misma manera. Creo que Esteban aquí puede ahondar mucho más en ello. Sí, claro. Primero y principal, nunca hay que subestimar. Acá el que subestima pierde, ¿no? Cuando uno piensa que digamos que las culturas americanas quizás no desarrollaron mucho la música así, obviamente uno ya presupone, juzga, obviamente anticipándose, pero bueno, en el caso de las estatuillas sonoras fue muy interesante, porque a mí me pasó lo mismo que Rodrigo. Empecé a investigar muchas de esas estatuillas sonoras, nos dimos cuenta obviamente cómo estaban construidas, nos llevó 3 años, digamos, encontrar el proceso y por sobre todo, a mí me lleva mucho tiempo el proceso pedagógico. Yo siempre que encuentro un instrumento, me pongo a pensar cómo se lo explicaría a otro, ¿sí? Yo siempre pienso eso, la parte lógica, y pienso que en este Cosmovisión nivel 2, que expliqué cómo hacer una trompeta de caracol marino con el espiral interno, creo que se dieron cuenta que siempre me rompo la cabeza mucho para que un instrumento complejo sea fácil de hacer, ¿sí? Obviamente, fácil no significa que lo van a hacer en 2 minutos, sino que logren un buen resultado. Y con las estatuillas sonoras me pasó lo mismo. Probé así como Rodrigo y me pasó algo muy loco. No sé si conocen, hay un taller en Quito muy bueno que es el taller La Bola, que si no lo conocen les recomiendo que busquen ahí por YouTube, que son 3 hermanos quiteños que trabajan con instrumentos originales. Y me fui a la casa con ellos, estuve en su taller, en su laboratorio sonoro, y tocaron las estatuillas, y yo cuando las escuché dije, wow, ¿qué es eso? Porque yo siempre había tocado y me sonaban como las que había soplado Rodrigo. Y estos chicos me comentaron que esos instrumentos, bueno, el que no conoce el taller La Bola, no voy a explicar, pero les conviene verlo porque es un caso muy especial de la música precolombina, cómo ellos encaran los instrumentos, pero ellos me explicaron algo interesante, que las estatuillas sonoras tienen un sistema acústico que es muy deteriorable, o sea, se rompe muy fácil. Entonces ellos encontraron una forma de restaurarla. ¿Y cómo la restauraron? La soplan por horas. Horas soplándola hasta que la flauta se calienta, de tanto que uno la sopla. Y cuando la flauta se calienta, ¿sí? Como que todo lo que es el polvito, la tierra, como que se va desarmando y se rehabilita la flauta como es. Yo creo que la mayoría, ahí está, gracias Mercedes que puso ahí el link del taller La Bola, ahí lo pueden ver en el chat. Yo me daba cuenta de que las estatuillas sonoras que tocaban ellos sonaban zarpadas. ¿Qué significa zarpadas? Que tiraban 6 sonidos, 3 sonidos un silbato y 3 sonidos otro. Entonces me di cuenta de que lo que veníamos estudiando, por ahí Rodrigo por su cuenta, yo por la mía, hasta que me encontré con un ejemplar en el Mac que sonaba increíble, que es el que les voy a compartir para que escuchen. Porque a veces pasa eso, ¿viste? Que no todas las estatuillas suenan igual que otras. Y fíjense cuando la estatuilla está bien armada, es decir, está en perfecto estado de mantenimiento, tiene un sonido que es increíble. Vamos a escucharlo y ahí comentamos. Escuchen bien.
Entonces, si escuchan eso, ya deja de ser una estatuilla sonora. La mayoría siempre pensó que eran silbatos, porque como pasaba, como las que mostró Rodrigo, y en general las que tocamos, suenan un solo sonido. Son como muy básicas a la hora de sonar. Pero las que están restauradas, o las que suenan bien, tienen un sonido como el que escuchaban recién. 3 notas por flauta que tienen interna, tenemos una combinación de 6 sonidos. Y fíjense la cantidad de armonía que apareció, y cómo encontramos una flauta que parecía ser una, digamos, un simple silbato, porque las catalogaron como silbatos, como estatuillas antropomorfas, silbatos. Pero son mucho más que silbatos, son flautas. El hecho de que un sistema acústico pueda generar 3 notas bien diferenciadas, con alturas distintas, y la otra flauta también genera 3 alturas totalmente distintas, hace que se produzca una flauta doble. En realidad las estatuillas antropomorfas tienen flautas dobles, pero es un sistema de flauta doble que nunca habíamos visto, porque solo se desarrolló en la costa ecuatoriana, ¿sí? Y lo interesante es que ese desarrollo de instrumentos se pasó también a las vasijas silbadoras, que lo veníamos hablando con Rodrigo la semana pasada, que también él se daba cuenta de que ese sistema acústico se pasó a las botellas silbato. No tengo ideas, todavía para mí eso es un misterio, porque no he podido replicar nunca ninguna con un buen resultado satisfactorio, por lo tanto, para mí todavía es un misterio. Pero lo interesante, para que sepan, sí, dicen que son como espirales. En realidad no son espirales, es la unión de un tubo con un glóbulo, ese silbato, y a mí lo que más me llama la atención es que solo se desarrolló en el Ecuador precolombino. No vamos a encontrar ese sistema acústico, no va a estar en ninguna otra cultura. Y son solamente 4 culturas que lo desarrollaron, básicamente en el Ecuador, que es la Tolita, Jamacoaque, Bahía y Huangala. 4 culturas del periodo de desarrollo regional, 500 a.C., 500 después, en donde se utilizó muchos instrumentos. Y esto es interesante marcar, porque a veces nosotros le echamos siempre la culpa a los europeos que llegaron y nos cortaron como los lazos con el pasado. Y en realidad estas flautas se utilizaron hace 1500 años, y las culturas posteriores, incluso preincaicas o mismo culturas etnográficas, no conocen estos instrumentos. ¿Qué significa esto? Que hay instrumentos en América, ¿sí?, que han tenido un desarrollo que se utilizó solamente, son flautas temporales, se utilizaron en cierto periodo de algunas culturas y después no tuvieron una continuidad cultural. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, se da también en el caso de las santanas Nazca. Hay muchos instrumentos que podemos nombrar que han tenido su ocaso antes de la llegada de los españoles o de la época de contacto con Europa. Entonces, por eso también hace todo más difícil, porque no es que uno dice, bueno, estas flautas, las culturas de hace 600 años las tocaban. No, hace 1000 años o 1200 años estos instrumentos se dejaron de utilizar y no se volvieron a replicar. Es decir, se cortó la tradición alfarera de la construcción de estatuillas sonoras con esos sistemas acústicos. Entonces, no sé si me explico con esto. Hay un nacimiento, un desarrollo y una muerte, un ocaso, como lo queramos llamar, de los instrumentos musicales. Así como hoy pensamos que la música siempre fue bajo, batería, guitarra y voz, ese formato tiene como mucho 70, 80 años. Pero los formatos musicales, ¿no?, a veces pegan tan fuerte en la cultura que se utilizan mucho y después desaparecen. Por eso recuperar la música de antaño es tan difícil, porque son como modas, ¿no? No quiero decir que la estatuilla fue una moda, pero puede haber sido tranquilamente, tuvo su auge en esas culturas por alguna cuestión que desconocemos, y después desaparecieron por completo. Y eso es un misterio, ¿no? Y acá Natalia pregunta si siempre tienen los huecos de digitación en la parte del sistema reproductivo de los personajes. Yo estoy empezando a escribir un artículo, estoy esperando ahora que pase un poco este verano largo que tenemos para sentarme a escribir, y el libro digamos, no libro, sino un informe que estoy sacando, se llama Sonidos que curan. Y es todo sobre la utilización de los sistemas acústicos aplicados a las estatuillas antropomorfas. ¿Por qué esto es importante? Porque solamente tienen esos sistemas acústicos internos las estatuillas antropomorfas, es decir, las estatuillas humanas. El resto de figuras, sea zoomorfas, geométricas, no tienen ese sistema acústico.
el sistema acústico interno que encontraron ellos y que desarrollaron las culturas del Ecuador precolombino estuvo específicamente para el cuerpo humano. Y lo interesante es que es un sistema que es generalmente dual. Perdón que me vea. Cuando es dual, va a los humanos, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con algo interno, porque vamos a ver silbatos, y mientras voy compartiendo pantalla, así van viendo otros ejemplos, ¿sí? Así no nos quedamos solamente con este. Vamos a ir viendo otros que me parecen muy interesantes. Estas estatuillas sonoras, se ve, ¿no? O no se ve, ¿no? Ahí. No, no se ve. No, no se ve. Ahí vuelvo a compartir. Estas estatuillas sonoras humanas para mí son muy importantes porque además estaban ornamentadas con oro. Lo que pasa es que la mayoría se lo robaron. Pero fíjense, esta estatuilla pequeña tiene los silbatos en el omóplato y vean cómo suena y vean los aretes. Ahí va. Ahí mostré otra, por ejemplo, para ver el tema de cómo se ejecuta también. Pero fíjense qué interesante que estas estatuillas humanas también estaban acompañadas de ornamentos de oro. O sea, eran estatuillas importantes, ¿no? Y por eso se lo... para que tengo que sacar. Ahí está. Metió el otro audio. Sí, se fue por ahí. Entonces, lo interesante es, para mí los sonidos que curan tiene que ver que estos sonidos fueron aplicados solamente al cuerpo humano, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, lo tienen en la zona reproductiva, en la zona de los ovarios, en la zona del vientre. En el caso de los hombres, están en la cabeza, en la nuca, atrás, y en los omóplatos. En el caso de algunas mujeres, también están en los codos, hay hombros. En el caso de los hombres, también incluso en la zona de sus genitales, tienen un solo silbato. Para mí, son estatuillas con significado musical, más que estatuillas sonoras. Entonces nos están hablando de algo interesante. ¿Y esto por qué lo explico? Porque la cerámica americana tiene su registro más antiguo en la cultura Valdivia, ¿sí? En la península de Santa Elena, en la costa del Ecuador, más o menos hace 6.000 años antes del presente, 4.000 antes de Cristo por lo menos. Y esa cultura realizó diferentes estatuillas femeninas, chiquititas, hizo miles y miles de estatuillas pequeñas femeninas y parecería ser que las utilizaban para ciertos rituales de curación. ¿Qué quiere decir con esto? Que las primeras manifestaciones artísticas rituales de América tienen que ver con la representación del hombre, es decir, del humano en general, y por sobre el humano se representa a la mujer, más que nada en su época cuando está alumbrando, ¿no? En su época de fertilidad, cuando está embarazada. Entonces, con el pasar de los siglos y de los milenios, porque estamos hablando 4.000 antes de Cristo y estas culturas que desarrollaron esto son del 500 antes de Cristo, 3.500 años para pasar un ritual de unas estatuillas femeninas ya a unas estatuillas femeninas de muy alto rango, con un sistema acústico súper desarrollado, que además de musical, tiene que ver para mí con cuestiones de la sanación interna. Hay como una proyección sobre el sonido en el cuerpo humano. Y eso es algo súper interesante porque nos está mostrando que el sonido, además de ser musical, sonoro, tenía una función, ¿sí? Que tiene que ver para mí con la curación, porque son instrumentos rituales y son instrumentos de uso chamánico. Entonces, para mí ahí tiene toda una aplicación, digamos, tienen estas estatuillas, ¿no? Entonces, yo después les voy a mostrar un poquito. Hice un trabajo con un chico que se llama Darwin Ruiz, que es un pintor con el cual trabajamos las visiones que yo tengo
sobre la utilización de estos instrumentos en la época prehispánica. Digamos que es un arte, es una arqueología fantástica, pero que trato de mostrar cómo fueron esos usos y aplicaciones. Ahora lo voy a mostrar. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, pregunten ahora. O callen para siempre. No. Con respecto a las estatuillas, o si quieren saber algo más. Estas estatuillas las construimos en Cosmoaudición nivel 1, es la última clase, es una clase bastante difícil, pero encontré una metodología para explicar y una metodología para que se entienda, ¿no? Cómo lograr construir o cómo empezar a construir eso, ¿no? Quería preguntarte, Esteban, Sí, Leslie. acerca de las caracolas Sí. como instrumentos. Mirá, sobre las caracolas es interesante porque a mí lo que me interesa de la caracola en realidad es cómo llegaron a replicarla en cerámica. A mí eso siempre me rompió la cabeza, más allá de que el pututu, la huaylaquipa, ¿no? O sea, que es un instrumento que incluso lo compartimos con todo el mundo, porque en la India está, en África está, en Europa está, digamos, en todos los continentes está. Pero lo que no está en ningún continente y solo en el nuestro son las caracolas hechas en cerámica. Cómo los alfareros lograron replicar el mismo espiral interno y hacer una trompeta de caracol marino en cerámica. Eso es lo que a mí me llama la atención. Digamos, ¿por qué búsqueda tenían para... O sea, no se conformaron con lo que les daba el mar, por decirlo de una forma. Y lo interesante es que las culturas que más hacían pututus de cerámica, caracolas de cerámica, son las culturas de la sierra. Entonces puede haber algún cierto tipo de interpretación en eso, de que las personas que estaban en la sierra, por ahí importar de la costa o traerlas de la costa les era bastante costoso o les costaba mucho traerlas de allá para acá. Entonces dijeron, bueno, ya fue, antes de esperar a que la traigan del mar, la fabricamos nosotros. Y hay una cultura que se llama Carchipasto, que es una cultura súper interesante, del norte del norte de Ecuador y del sur de Colombia, en la zona de Nariño, en la zona de Pasto, que se llama Carchipasto la cultura, o Tulcahuán también, desarrollaron unas trompetas de caracol marino en cerámica increíbles, con un nivel de tecnología muy alto, ¿no? Para la época, y lograron replicar, no solamente replicar el sonido, sino también hacerlo más grave, porque las hacían súper grandes, con mucho espiral interno, entonces el sonido suena mucho más fuerte. Y es algo que me súper interesa y a mí me rompió mucho la cabeza porque replicarlas no es fácil. Les puedo asegurar que hacer una caracola en cerámica con el espiral interno no es sencillo, pero encontré un sistema pedagógico, ceramístico, que hemos visto la semana pasada con los chicos de Cosmo 2, del nivel 2, nos salió a todos. O sea que no sé cómo hice, pero lo recuperamos bastante bien. Esteban, yo quería preguntarte Sí, Laura. respecto, me parece que hay 3 modelos de estatuillas sonoras y que tienen distintos sonidos, ¿no? Hay 7, en realidad. Ah, sí. 7 hay. Hay Ellen Hickman, que es una autora alemana que estudió mucho eso, muestra las 7 tipos de estatuillas. Es decir, que hay 7 sistemas acústicos. Son muy complejas, muy complejas. La más compleja es la que tiene silbatos internos. Esa sí es súper difícil. Pero después tenés otro tipo de estatuillas que tienen, digamos, bisel rectangular, bisel circular. Son sencillas, pero bueno, tienen algunas variaciones. Pero no, hay más de 3. Hay muchas más. Lo que pasa es que te digo, seguimos investigando. Yo después les paso, es un artículo que sacó Ellen Hickman hace mucho tiempo, y ella muestra todas las figurillas con todos los sistemas acústicos. Súper interesante. Siempre hay más de lo que te imaginas. Siempre. Pero es interesante. Sí. Esteban, Sí, he Rodrigo. vuelto, es que me había caído. ¿Te caíste literal o la conexión? Uy, se volvió a caer. Por eso continúo un poquito ahí. Para mí las estatuillas sonoras es uno de los instrumentos más fascinantes porque se extinguieron antes de la llegada de los españoles. Entonces me parece que es algo súper interesante, que son tradiciones que se cortaron por alguna razón que desconocemos,
pero nos ha quedado muchísimo registro. Hay unas estatuillas, que son las estatuillas de Bahía de Caraqués. No sé si conocen Bahía. La voy a poner acá. Bahía de Caraqués es una zona del Ecuador muy interesante que se caracteriza por tener un tipo de estatuillas que, paren que las voy a buscar acá. De paso y ven la página, que hay un montón. Esta, por ejemplo, es muy bonita. Y es loco porque Bahía de Caraqués hace este tipo de estatuillas que están viendo acá. Son de un porte bastante grande también, son muy bonitas, son características por ese tipo de ojo y por el tocadito acá arriba, por las orejitas. Hay muchas cosas que definen a la cultura Bahía de Caraqués. Y es interesante porque Bahía de Caraqués es una gran bahía, ¿no? del Ecuador, y creo que en los años 70 o 80, no recuerdo bien la fecha, subió el mar en la bahía, y cuando bajó el mar se encontraron cientos de estatuillas sonoras como estas también, y estatuillas de 80 a 1,20 m, los gigantes, los famosos gigantes de Bahía. Y es interesante cómo se descubren las piezas y cómo se dejan ver, ¿no? Una subida del mar que fue una catástrofe en realidad, porque se subió todo el mar y cuando bajó salieron de la tierra estos gigantes o estas estatuillas sonoras, ¿no? Eso siempre me parece interesante, cómo se encuentran las estatuillas. Vamos a escucharla. Esa es una pieza hermosa. Está en el museo en Guayaquil, en el museo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Es una original muy bonita. Fíjense también una mujercita con los silbatos en la zona del vientre, perdón, en la zona del vientre, y suena alucinante. Así que bueno, pero sí, ya Laura, ya nos juntaremos a charlar de estatuillas ahí para ir aprendiendo, pero realmente es un instrumento que vale la pena porque estamos recuperando algo totalmente perdido, pero no perdido por la conquista, sino perdido desde hace 1500 años. Entonces, a eso me refiero yo con lo importante y lo destacado de este trabajo. Estamos recuperando un pasado muy antiguo que ni nos damos cuenta. Entonces, hay que animarse a redescubrir cómo se construyeron flautas en la antigüedad. Y pienso que así como Europa tiene escuela de luthiers, ¿no? Fíjate que uno va a Europa, los violines, el cello, la guitarra. Acá en América, de a poquito, vamos empezando a recobrar ese interés por la cerámica, pero acá en América tenemos la particularidad de que, además de dedicarnos a la cerámica, nos podemos dedicar a la cerámica sonora, que es algo que acá en Cosmovisión y también de forma personal batallamos hace muchos años, ¿no? Es decir, de enseñar a la gente a hacer instrumentos, ¿no? No quedarnos con el conocimiento, que es lo que suele pasar en general en el mundo de los ceramistas, y animarse a pasar el conocimiento de esto que en realidad nos pertenece a todos. O sea, no es el conocimiento ni de un chamán, ni de alguien que se cree un maestro, o de sectas que se creen los elegidos por tocar instrumentos prehispánicos, sino que lo importante es que tenemos que darnos cuenta de que esto es un derecho. El conocimiento del pasado es un derecho, ¿sí? Y no tiene que ser, o sea, tiene que ser totalmente laico, abierto, fuera de cualquier ideología que uno después le quiera poner. Porque pasa por ahí mucho estos instrumentos que pueden relacionarse mucho por ahí con el chamanismo, o con ciertas formas de pensamiento, y yo pienso que estos instrumentos son más libres que eso. O sea, hoy la figura de un chamán y todas esas cosas que se dibujan, ¿no?
y que se fuman después con un poquito de fuego. En realidad lo interesante es que estos instrumentos guardan una memoria mucho más ancestral de lo que nosotros nos imaginamos, porque estas culturas estaban conectadas con otras formas de pensamiento. Entonces, su forma de pensamiento hizo crear esos instrumentos. Entonces, a medida que nosotros vayamos entendiendo realmente que hay un pensamiento musical, vamos a empezar a entender más nuevos instrumentos musicales. Yo les puedo asegurar que todavía hay muchos más instrumentos por descubrir que no conocemos, porque tenemos que tener otra visión sobre las costumbres sonoras antiguas, ¿sí? El que va buscando flautas en América pierde, porque fíjense la cantidad de formatos que hemos encontrado, y son formatos que no corresponden a la flauta típica que tenemos todos en nuestra cabeza. El americano logró crear formatos nuevos y distintos. Y eso para mí es lo interesante digamos, de esta búsqueda, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención las botellas silbato. Es como el instrumento que siempre me llamó la atención. Obviamente, estatuillas, flautas, ocarinas construyo un montón también, pero siempre me llamó la atención ese instrumento por alguna razón. Y cuando uno entra solamente en botella silbato, te das cuenta que es una gran familia de instrumentos. Lo mismo pasaba por ahí con Laura, que preguntabas de las estatuillas sonoras. Claro, no es una estatuilla sonora, es una gran familia de estatuillas que te van a hacer meterte en un mundo que es solamente el mundo de las estatuillas sonoras. Y ahí puedes estar años investigando. Y pasa lo mismo con todo, con las ocarinas, con las flautas poliglobulares, con todo, con los tambores. Ni hablamos de tambores, pero los tambores de cerámica también son tremendos. Y por eso me refiero que no hay que subestimar. Cada vez que elegimos un instrumento, no estamos eligiendo flautas tubulares, y hay dos, hay 1.000.000 de flautas tubulares, y cada una con una afinación, con un sistema acústico específico. Entonces siempre tenemos que abrir la cabeza a que vamos a encontrar nuevas formas y nuevas cosas. No sé si alguien quiere comentar algo más. Disculpa, Esteban, una pregunta. Sí, Camilo. Esa que dijiste que apareció cuando el mar se metió, la más grandota que hablas, ¿también era sonora? Sí, las que están viendo ahí son todas sonoras. En realidad, yo casi hago un documental sobre eso. O sea, me fui a Bahía de Caraqués y porque me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo puede ser que el mar subió, bajó y aparecieron en fila? Así fue, es como muy loco. Lo que pasa es que se las chorearon casi todas. Cuando la gente se levantó al otro día, vio cientos de piezas en fila gigantes. Te estoy hablando gigantes, sí, 80, 90 centímetros o un poco más. Ahora voy a buscar a ver si encuentro algunas. Esas tienen unos agujeros en la cabeza que si las soplás suenan. Viste que ya entramos también en ese problema de que los músicos, digamos, cualquier cerámica que tenga un agujerito, soplamos y va a sonar, porque por naturaleza, un cuerpo hueco, si tiene un agujero, tiene como una especie de bisel, vos soplás y va a sonar. Pero les puedo asegurar que en Bahía de Caraqués hay mucho por investigar. El museo está muy bueno, lo que pasa es que en el terremoto del 2016 el museo se quebró, la infraestructura se quebró toda y está cerrado hasta ahora. Es una lástima. En el terremoto del 2016 se perdieron varios museos y aún no ha habido una campaña para reconstruirlos. Entonces todo lo que se investigó ahí quedó ahí guardado porque después ahora está cerrado el museo. Incluso muchos museos se llevaron a otros museos para guardarlos en las reservas, ¿no? En el MAC seguro. Oye, ahí logré volver más estable. Sí. Perdí la conexión y me tuve que conectar a otro lado. Pero más o menos entrecortado. Quiero sumar un poquito a lo que hablabas, Esteban, un poco para complementar esta idea del sonido en relación a las estatuillas. Hay algo bien interesante, ¿eh? Por ejemplo, Esteban mostró varios instrumentos que ejecutó de manera individual, ¿cierto? Y los instrumentos que Esteban ejecutó son instrumentos originales, por lo tanto estamos escuchando el audio de un instrumento original. No lo estamos escuchando con la ejecución que a lo mejor se tocaba, da lo mismo. Pero hay una cosa súper interesante, 2 puntos. Uno es que lo más probable es que estas estatuillas se tocaron, no sé si lo mencionaste, Esteban, porque me caía cada rato,
se tocaban en contextos de colectividad. No, no. Por lo tanto, entender ese sonido dentro de ese contexto, cuando escuchamos la recuperación que hace Esteban o que hago yo de una sola, o cuando ustedes hacen su réplica y tocan una sola, no va a ser lo mismo que estar en un lugar y escuchar 20 de ellas juntas simultáneamente. Entonces, sumar eso al contexto ritual y seguramente al consumo de algún psicoactivo para ejecutar, cambia todo el panorama de percepción de este sonido. Y eso hay que agregarlo al momento de poder completar y entender esta sonoridad, ¿cierto? Hay un ejercicio muy básico que hice, que igual se los quiero mostrar, que tiene que ver justamente con eh, tres de estos instrumentos originales, que dos de los cuales grabé yo y uno grabó Esteban, y yo los junté simplemente. No sé si te los mostré, Esteban, esto la otra vez. Aquí. Lo que pasa es que aquí no corre mucho, pero igual es interesante. Igual son instrumentos originales, pero en diversas fases. Acá hay bahía, no, jamacuaque, bahía, chorrera y manteña, tocadas sin activar las flautas, solamente los biseles, solamente las cabezas. Entonces es el sonido grave, pero lo que yo quería hacer acá era un poco mostrar cómo era la colectividad un poquito de estos instrumentos en conjunto. Ahora van dos. Y ahora van los cuatro. Bien, eso es como una idea, un poco que también es bueno como viajar en esa imaginación del colectivismo en el sonido.